magnífico imperio inca representa uno de los legados culturales más significativos de toda América. Los incas fueron los artífices de una de las mayores civilizaciones que se desarrollaron sobre el altiplano andino entre el siglo XIII y el XVI. El Valle Sagrado, situado en los Andes peruanos dentro de la región de Cusco, fue considerado el corazón de esta civilización gracias a sus cualidades geográficas y climáticas. Poder ahondar en la historia que hemos heredado enriquece nuestra capacidad de reflexionar acerca de nuestra identidad latinoamericana y futura. Y cuando uno conoce el Valle Sagrado y pregunta ¿y por qué?, ¿no? Y muchas veces se ha explicado por el valle mismo, las bondades de su tierra, la producción de este maíz gigante blanco, fundamentalmente. Pero no solamente era eso, sino que se tenía muchas evidencias arqueológicas en todo lo que corresponde al Valle Sagrado. Cuando nosotros llegamos con el equipo, empezamos a replantear y estudiar sobre todo el espacio noreste y sureste de la ciudadela. Y en este caso, por ejemplo, empezamos a recuperar valiosísima información porque habían espacios que habían sido trabajados por muchos años, pero en áreas bien pequeñas, es decir, unidades de 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros, y por lo tanto había mucha evidencia en recintos, en espacios abiertos. Cambiamos la metodología de la investigación y pasamos a hacer una excavación en área, es decir, recintos completos, áreas abiertas completas. Y eso a nosotros nos proporcionó abundante información. Empezamos a tener información correspondiente al patrón constructivo de Machu Picchu. Empezamos a encontrar procesos constructivos, ¿no? Porque no solamente se trata de una época. Y en ese marco, a partir del 2001 hasta el 2005, se encontró abundante información y esta información se expresa en arquitectura, se expresa en metales, se expresa en textiles, se expresa en mucho del conocimiento de la tecnología constructiva de Machu Picchu. Cuando llegan los incas a Machu Picchu, tenían un conocimiento cabal de su territorio, es decir, que van a poder determinar este grave, se llama un grave, una especie de montura que existe entre la gran montaña Machu Picchu y el Huayna Picchu, es un grave geológico que en su época estuvo cubierto de un gran bosque. Llegan los incas, desbrozan el bosque, es decir, desaparecen y va a aparecer lo que se denomina el caos granítico, es decir, esa formación de bloques informes que cubrían toda la montaña y va a comenzar el proceso de la transformación, es decir, se va a comenzar a construir Machu Picchu de abajo hacia arriba, se va a levantar un muro, se construye la terraza, otro muro, terraza, muro, terraza. Cuando se tiene ya protegida la montaña, recién se va a determinar las funciones y las actividades, es decir, para una función qué tipo de recinto, para cuál función otro recinto. Pero lo interesante es decir, cuando hablamos que se construye de abajo hacia arriba, lo interesante es que el material viene de arriba hacia abajo, es decir, es la forma, la técnica más sencilla, es decir, bajar bloques en vez de subirlos, es decir, para construir ese primer muro vienen los bloques de abajo, de arriba hacia abajo, y todo el material de cantería, de desecho, se va llenando dentro de las terrazas y así vamos a tener la montaña terrazada y después, bueno, la construcción de la misma ciudad. Los incas desarrollaron un estilo altamente funcional de arquitectura pública que se distinguió principalmente por sus técnicas avanzadas de planificación territorial y su construcción en piedra. Otros logros destacables en su arquitectura incluyen los extensos caminos empedrados y a altura que comunicaban la variada geografía andina. La arquitectura inca fue, además de una decisión constructiva o monumental, un acto simbólico de apropiación de la tierra. Bueno, simbólicamente cuando uno aprecia el monumento, uno observa, es un sitio muy importante. Yo creo que esto fue construido en homenaje a los dioses, porque es un lugar en donde encuentras 12, 13 y quizás más santuarios, es decir, pequeños centros ceremoniales que en determinada época del año toma vigencia y fuerte. Es como hoy día comparar con un cargo de un santo, que es en el mes de octubre,
y en octubre hay 2 fiestas, y en noviembre hay 5, y en diciembre otras. Igual en Machu Picchu funcionaba. Y esto no es porque se me ocurre simplemente, sino que producto de las excavaciones hemos encontrado muchos estratos de material cultural, fundamentalmente por cerámica, que denota épocas de ocupación. Entonces Machu Picchu resulta siendo un centro ceremonial muy importante, pero al mismo tiempo también es estratégicamente construido un lugar administrativo. Con el equipo hemos podido identificar 8 caminos, y estos 8 caminos sirven de entrada, sirven de salida, ¿no? Lo cual es fabuloso. ¿Qué significa caminos? Significa desarrollo, significa contacto, ¿no? Y eso es lo que se hizo. Hoy día, en estos tiempos, ¿qué pasa? ¿Por qué hay TLC? ¿Por qué hay tratados de... No, todo es intercambio de productos, ¿no es cierto? Es los recursos para mejorar la economía de un lugar a otro. En la época inca era igual. De Cusco, por ejemplo, yo digo, uno de los productos fabulosos que ingresó hacia allá es el maíz, la papa deshidratada, la carne deshidratada y un producto especial, la sal, ¿no es cierto? Y en cambio de la selva que viene plantas medicinales, todo ello, pero también elementos importantes como las plumas, el oro, la plata y el ají, ¿no es cierto? Aparentemente el ají y la sal no significan nada, pero son elementos únicos, yo creo, para la culinaria de tiempos pasados y hoy día, ¿no? Que le dan sentido al sabor, al gusto, ¿no? El trueque fue un sistema mediante el cual la población andina del Tahuantinsuyo intercambiaba entre sí sus productos tanto agrícolas como ganaderos. No se efectuaba con el fin de obtener ganancias o acumular riquezas. Se trataba solo de hacer circular los productos o bienes destinados al consumo con el objeto de satisfacer las necesidades familiares. Pero la clave de este sistema tuvo que ver con que los incas se preocuparon por tener buenas vías de comunicación y por ello se dedicaron a construir a lo largo y ancho una compleja red de caminos que enriqueció el intercambio. En cuanto se refiere a la infraestructura vial, fue uno de los grandes aportes que permitió el desarrollo. Nosotros conocemos, por ejemplo, la información que estuvo en los 5 países, ¿no es cierto? Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú. Pero hoy día tenemos información en Colombia. Hoy día está apareciendo información en Brasil, ¿no es cierto? Y nos van a dar sorpresas. Vamos a tener probablemente conexión con Panamá, porque el Spondylus aparece también ahí, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron las rutas? Pero definitivamente la red vial en la época inca fue eje fundamental para poder desarrollar. Porque sin caminos tú no puedes avanzar. Más aún cuando tú tienes este territorio tan difícil, agreste, en donde estás de repente a nivel del mar y de un momento a otro te elevas a 1000, 2000, 3000, 4000 y casi los 5000 metros de altura, ¿no? Como es el paso, digamos, en camino inca de Huarmihuañusca o cerca al Salcantay. Entonces, definitivamente, eso fue así. El poderoso imperio inca conquistó rápidamente vastos territorios, convirtiéndose en el dominio más extenso en la historia de la América precolombina. El camino del Inca logró comunicar enormes distancias vinculando ciudades de la costa con las de la sierra. Partiendo de Cusco como centro político y cósmico, este sistema enlazó las 4 regiones del Tahuantinsuyo, el Chinchaysuyo, el Kuntisuyo, el Antisuyo y el más extenso, el Collasuyo. Cuando tú tienes excedente y por eso que el conocimiento de la infraestructura agrícola en la época inca es fabuloso, al haber excedente tú quieres, ¿no es cierto?, intercambiar con otros productos. El excedente dio lugar a que se expandieran a otros lugares, dio lugar a que exploren, conozcan y en ese tránsito someter también a otras etnias, a otros grupos. Los incas pues no son del todo, ¿no es cierto?, una sociedad tranquila. Cuando hay expansión y control siempre hay fuerza. Ahora, ¿qué tipo de fuerza? Eso está por verse. Pero en la sociedad Wari, que es anterior a lo inca, podemos ver nosotros que son sociedades que usan la fuerza, que hay el instrumento de elementos de armas, vamos a decir, que se están utilizando y en buen porcentaje, ¿no? Hay cosas que podemos nosotros indudablemente en buen porcentaje favorecer y reconocer, pero también hay cosas, por ejemplo, como el sacrificio de niños, que solo ellos entendían, ¿no es cierto?, el alto nivel de significado que tenía, que
que en tiempos modernos nosotros nunca lo aceptaríamos, ¿no? Pero era una sociedad pues con su propia organización, su propia planificación, sus propias costumbres. Para la época yo creo que fue un alto nivel de organización, un alto nivel de planificación, ¿no? Al construir esta red de caminos, los incas reclamaron derechos exclusivos sobre numerosas rutas tradicionales, incluyendo aquellas que se habían trazado muchos siglos antes. La vialidad imperial es considerada como un símbolo omnipresente de poder y autoridad. Pachacamac fue el principal santuario de la costa central durante más de 1000 años. Sus templos eran visitados por multitudes de peregrinos. Pachacamac era considerado un oráculo capaz de predecir el futuro y controlar los movimientos de la tierra. Aquí estamos en Pachacamac y Pachacamac estamos en el Valle del Urín, a 30 kilómetros al sur de Lima. Pachacamac parece que inicia este prestigio que tiene lugar como sitio sagrado durante la cultura Lima, es decir, entre los años 200 al 550 después de Cristo. Pachacamac era un paisaje desértico frente al mar y con un promontorio rocoso importante. Para las sociedades andinas, los lugares sagrados se relacionan a los accidentes geográficos o algo que llama la atención frente al paisaje árido o frente a una montaña o un valle. Son las montañas los que tienen un carácter sagrado. En Pachacamac, de acuerdo a los conceptos andinos religiosos, combina la presencia de islas que son sagradas, el mar que también es un dios, el río que se une con el mar y un promontorio rocoso sagrado. Es decir, muchos elementos sagrados de la sociedad andina se reúnen en un solo espacio, y eso es Pachacamac. Los incas llegan al santuario de Pachacamac primeramente como peregrinos porque a pesar que ellos estaban en franco proceso de desarrollo en la sierra, ellos respetaban los lugares o sociedades que tenían poder. El poder de Pachacamac no era militar, el poder de Pachacamac era religioso. Pachacamac era el lugar donde vivían los dioses. Era como una especie de Olimpo, ¿no? El monte del Olimpo, donde los dioses griegos vivían. Algo similar ocurría aquí en la costa de Lima. El centro de Pachacamac era habitado por el dios Pachacamac, cuyo nombre original era Ichma, que era el nombre que le daban a esta región. Ichma decían que era el dios más poderoso de toda la costa, cuyo solo movimiento en la cabeza producía grandes terremotos, y si él llegara a caminar, el mundo desaparecería. Los incas llegan a Pachacamac aproximadamente el año de 1470, ¿no? Cuando se produce la conquista a la costa central. Pero esta conquista es un encuentro entre los sacerdotes de Pachacamac y los representantes del Inca. Conversan y los sacerdotes le dicen a los incas que aceptan que los incas se queden en Pachacamac a cambio de que les construyan un templo a Pachacamac en un valle cercano que es Mala, otro en el rico valle de Chincha, un poco más al sur, y otro templo a Pachacamac en la Sierra Sur, en la zona de Huancavelica. A partir de eso, los incas entran a dominar el santuario, pero respetando siempre el templo y a los sacerdotes de Pachacamac. Los incas, cuando conquistan una región, los convierten en llamados nuevos Cuscos, aquellas regiones que son importantes. Estos nuevos Cuscos significa que trasladan a esos lugares las instituciones más importantes que hay en Cusco, tales como la cancha o el patio principal para las reuniones, el Templo del Sol, un Acyahuasi o lugar de las mujeres escogidas, la Cayanca y imponen a su administrador inca en la zona. Con el tiempo, los incas dominaron cerca de 400 tribus y pueblos. En cada una de estas conquistas trasladaban las instituciones más importantes que había en Cusco, tales como la cancha,
que consistía en un cerco rectangular dispuesto simétricamente alrededor de un patio central para las reuniones, la Callanca, un enorme recinto que aparecía cerca de las grandes plazas, con lo cual se supone pudo estar vinculado a actividades ceremoniales y de hospedaje. La Yahuasi, conformada por edificios residenciales en donde las mujeres especializadas en actividades productivas estaban obligadas a prestar servicios laborales al Estado. Y por último, el Templo del Sol, el cual se construía a la mayor altitud posible para poder llegar a contemplar el cielo más de cerca. El pueblo de Pisac está dividido en dos zonas. La antigua, ubicada en la parte alta, es un sitio arqueológico incaico. Y la actual, ubicada en el valle, que data de la época colonial. Este lugar es conocido por su observatorio astronómico. Sacsayhuamán es considerada una fortaleza ceremonial inca. Está ubicada a 2 kilómetros al norte de la ciudad de Cusco y es la mayor obra arquitectónica que realizaron los incas durante su apogeo. Durante la época de la conquista mostró su eficacia como fortaleza para defender la ciudad. Sacsayhuamán en la época inca ha sido un adoratorio, un lugar muy sagrado. Es por ello que durante los trabajos de investigación que empezaron en 1934 se llegaron a ubicar objetos netamente ceremoniales. Y las últimas investigaciones que se desarrollaron en el año 2010 igualmente tuvieron como resultado, como producto, la evidencia de mucho material cultural relacionado a los rituales y al aspecto religioso andino, ¿no? El periodo inca fue demasiado corto, sobre todo en el momento de la expansión. Se presume que Pachacútec asume el incanato, el gobierno en 1434-38 aproximadamente, y los españoles llegan en 1532-33. Entonces, en menos de 100 años se hicieron todo este tipo de trabajo, ¿no? Como Pachacamac, por ejemplo, que fue realizado también en el periodo de Pachacútec. Lo interesante fue que los incas lo que hicieron era traer a los especialistas de todos los lados del Tahuantinsuyo para construir acá en Cusco. Por ejemplo, ¿no? El trabajo en material lítico, el trabajo de la cantería inca, por decirlo así, ha sido realizado por personas que vinieron del Collasuyo, específicamente del sector de Puno y Bolivia, que eran los especialistas en trabajar la piedra. Se tiene algún tipo de llaves que unen las piedras en la parte interior, en el trasmuro, en el núcleo del muro, ¿no? Y esto lo hacían para que justamente se fijen las dos piedras y no existe el movimiento, ¿no? Es por ello que vamos a ver que todas las piedras no tienen ningún tipo de amalgama o algún tipo de arcilla que esté uniendo, es piedra sobre piedra. Y como todo sitio arqueológico, como todo sector urbano y religioso, era muy dinámico, entonces había cambios que se estaban haciendo permanentemente, ¿no? Según los cálculos de él, aproximadamente se demoraron unos 70 años en construir y participaron miles de personas en la construcción. Y lo que básicamente hicieron era utilizar la rampa para colocar las piedras en la parte posterior y después quitar toda la rampa, ¿no? Y aparece el muro ahí. Y para ello, para el transporte de estas rocas, utilizaron ya el concepto de la rueda, utilizaron los rollizos de los árboles, como también piedras circulares, porque todas esas piedras fueron trasladadas por arrastre. Nosotros planteamos, mientras haya una conservación permanente, es decir, tratamiento de pisos, cabeceras de muro, inclinación en los pisos para que no haya la infiltración del agua, porque si hay infiltración el agua se crean concavidades y al quedarse concavidades puede haber asentamientos de las estructuras. Mientras no se dé este tipo de asentamientos y no haya vegetación dentro del monumento, vamos a tener Machu Picchu para muchos años. Y para los peruanos y en especial para los cusqueños, para nosotros se nos va a acabar el gas, el petróleo, los recursos, 40, 50 años, pero mientras Machu Picchu esté bien conservado vamos a tener, y es el desafío de nuestra generación y de las generaciones venideras, tener un Machu Picchu para los hijos de nuestros hijos. Creo que produjeron, sí, en primer lugar, pero supieron sistematizar toda la información que los ancestros les dejaron.
El Cusco, por ejemplo, no es de los incas. El Cusco es de culturas del precerámico. 5000 años antes de Cristo, en el Cusco estaban próximamente, hay sociedades, si así los vamos a llamar, de cazadores, recolectores. Pero después, 1000 años antes de Cristo, ya aldeas en Marcavalla, aquí al Cusco, o en el actual barrio de Santana, que era Chanapato. Y así sucesivamente, y en el horizonte medio, que es el año entre 500 años después de Cristo al 900 años, ahí se desarrolló una arquitectura bien planificada que solamente se puede comparar con lo inca, que fue lo huari. Todo ese conocimiento fue acumulando y acumulando, y entonces cuando uno llega a la época inca y empieza a ver este tipo de arquitectura, en donde hay una precisión de ensamble, en donde hay trazos, diseños, inclinaciones, hay todo un factor de conocimiento estructural de las fuerzas, entonces pues eso no se llama solamente acumulación de conocimiento, sino se llama, ¿no es cierto?, transformar los datos básicos en datos más complejos. Cada tallado de piedra significa todo un alto conocimiento tecnológico, ¿no? De haber evolucionado de la percusión y la presión en la época de los cazadores y recolectores a perfeccionar un poco en esto. Hoy día la tecnología de la piedra no ha cambiado de esa época acá. Lo único que ha cambiado son los instrumentos. Hoy puedes cortar con láser, ¿no es cierto? Pero sigue siendo percusión, corte, presión y pulimento, ¿no? Entonces, que los incas conocieron, sí. Y por supuesto, el gran aporte en cuanto se refiere a la agricultura, ¿no? El conocimiento de la agricultura fue lo máximo para mí, porque conocieron no solamente aclimatar, adaptar plantas, sino que también después hacer la rotación de la tierra. Es decir, hoy ha trabajado ya 5 años este espacio maíz, tiene que descansar y otro territorio trabajar. Ese conocimiento es filosofía de la tierra. Entonces nosotros creemos de que los incas trabajaron increíblemente. El aprovechamiento, por ejemplo, de los recursos en cuanto se refiere a los camélidos. Fíjense que se aprovecha al máximo todo, ¿no? Se aprovecha la piel para abrigarse, para preparar las camas, para la arquitectura, ¿no? La fibra para los textiles, todo eso, la carne para alimentarse, la grasa para iluminar, para preparar, para que la madera trabaje bien, se conserve, los huesos para los instrumentos, o sea, cada elemento tan bien utilizado, pues es súper conocimiento, ¿no? Yo personalmente creo que los incas heredaron a los peruanos, a América y al mundo un alto nivel de conocimiento. Las señales de esta deslumbrante cultura aún siguen vivas en el legado político, social y cultural que hemos heredado. Nuestra agricultura, nuestras vestimentas, cerámicas y caminos están enraizados en el origen incaico. Son entidades vivas que nos permiten dialogar con nuestro pasado. La cualidad de extraer lo mejor de todas las manifestaciones culturales previas y perfeccionarlas ha sido la gran sabiduría con que los incas se han destacado a lo largo de la historia. Está en nosotros ahora reflexionar sobre las bases de sus conocimientos para tener la capacidad de reconocer nuestro pasado, pero sobre todo para comprender y profundizar nuestro presente.